Hola hermanos, muy buenas tardes, Dios los bendiga ricamente y gracias por acompañarnos nuevamente aquí en La Luz en mi Andar, en esta sesión especial sobre preguntas y respuestas. Y es que durante la semana recibimos varias preguntas por parte de hermanos de la congregación local e incluso por algunos de ustedes con respecto al perdón, la relación del perdón y el cristiano. Antes de iniciar a responder estas preguntas, les pido que oremos juntos. Padre nuestro que está en el cielo, santificado, glorificado sea su nombre. Señor, muchas gracias por esta oportunidad que nos da de estar juntos nuevamente, estudiando su palabra, porque por encima de lo que pensemos o creamos, buscamos en su palabra las respuestas a estas preguntas que nos han sido hechas y que muchos de nosotros también nos hacemos a nosotros mismos. Le pedimos, Padre, para que podamos utilizar bien su palabra, dividir correctamente lo que es correcto de lo que es incorrecto, poder tomar todas las enseñanzas y las descripciones de lo que estamos hablando y estudiando, para que así podamos crecer en su sabiduría, podamos crecer en la gracia y conocimiento de su palabra y de su Hijo Jesucristo. Sin más, Señor, le agradecemos precisamente todo esto a través del nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Pues bien, amados hermanos, como comentaba, estamos estudiando una pregunta que se nos formuló durante la semana. Varios hermanos, hermanas, estuvieron haciendo preguntas al respecto. Ya contamos precisamente con una sesión que hizo el hermano Cristian Vargas hace un par de semanas en su serie acerca de una iglesia sin eslabones débiles y que hablaba, como él mencionaba, el eslabón del perdón. El pasado domingo, en la congregación donde tengo el honor de servir, la Iglesia de Cristo en las Villas, aquí en Arreján, en Panamá, prediqué y el sermón también está disponible acerca del perdón. Especialmente hablé acerca de esa hermosa parábola que Jesucristo enseña acerca de los dos deudores. Con gusto compartiremos los enlaces a ambas lecciones en los comentarios del video. Pues bien, ¿cómo puede lidiar un cristiano con el perdón hacia? Y es que aquí donde se convierte un poco compleja la pregunta, porque son varias preguntas y quizás nos tome un poquito más de tiempo estudiarla en esta sesión. Porque ¿cómo puedo lidiar con el perdón hacia una persona venenosa o tóxica, como algunos dicen? ¿Cómo puedo lidiar para perdonar? ¿Cómo puedo aprender a perdonar a una persona que o cómo puedo aprender a llevar ese rencor? ¿Cómo puedo eliminar? ¿Cómo puedo decir que perdoné a esa persona, pero eliminar ese rencor? Es otra de las preguntas que se hizo. Y otra que se hace es, ¿qué puedo hacer cuando la persona que me ha ofendido no se ha disculpado? Entonces vamos a estar explorando, vamos a ver las escrituras y poder desarrollar nuestro mensaje o esta lección, si podemos llamarle de esa manera, en base a este tema, el perdón y el cristiano. Iniciemos primeramente con nuestro Salvador y el perdón, porque primero que nada necesitamos saber qué dice la palabra de Dios, qué dice nuestro Salvador, qué enseña Él acerca de este problema, acerca de esta situación. Entonces, primeramente, recordamos el sermón de la montaña o el sermón del monte, Mateo 5 al 7. Cuando nuestro Señor enseña acerca de la oración, acerca de que debemos de hacerlo en privado, de que debemos de no utilizar vanas repeticiones, nos enseña lo que para algunos amigos denominacionales es el Padre Nuestro. Mas para los cristianos que estudiamos la palabra de Dios y vivimos de acuerdo a la obediencia a la palabra de Dios, comprendemos que esta oración realmente es una oración modelo. Jesucristo nos hace enseñanza de cómo debemos orar, no de cómo debemos de repetir una oración. Y dentro de esa oración dice unas líneas que vamos a compartir en este momento. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesucristo empieza explicando ello y comienza a hacernos saber, hay algo que necesitamos hacer de la manera en que Dios ha hecho para con nosotros. Y luego procede a explicar a qué se refiere con eso. Un par de líneas después dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces vemos que hay una connotación importante aquí. El cristiano, en primer lugar, debe comprender que siempre debe estar dispuesto a perdonar. Siempre debe tener esa disposición de buscar dar ese perdón, que como mencionaba en el sermón que les invito a que vean luego, es
un don, es un regalo, es un hermoso regalo que Dios nos ha dado para que nosotros pongamos en práctica. Nos es requerido perdonar. ¿Y a qué nos referimos con esto? Primero que nada, quiero que veamos lo que nuestro Salvador nos enseña con respecto a cuando un hermano nos ha ofendido. De esta manera podemos ver efectivamente una de las mini preguntas que forman parte de esta sesión. ¿Qué hago con respecto a alguien que me ha ofendido? ¿Y qué hago con respecto a esa persona que me ha ofendido pero no se ha disculpado? Como recuerdan, mencioné anteriormente. Veamos el texto, veamos tanto lo que escribió Mateo como lo que escribió Lucas. Primeramente, Mateo 18:15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos, si te oyere, has ganado a tu hermano. Versículo 3 de Lucas 17 dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Vemos dos escritores, dos situaciones distintas, sin embargo, nos están haciendo saber la misma enseñanza. En primer lugar, si mi hermano peca contra mí, porque hay una relación, no estoy hablando de cualquier persona que está en la calle, estoy hablando de alguien que reconoce cómo vivo yo y vive de la misma manera en que vivo yo en base a la fe que tenemos. En su momento cuando Jesucristo dijo esto, lo dijo a judíos, entonces un judío ofende a un judío. Hoy en día, para nosotros en nuestra aplicación, un cristiano que ofende a un cristiano, ciertamente no debería de ser, pero sabemos que ocurre. Si tu hermano peca contra ti, repréndele. No es que vayas a la calle o vayas a su trabajo y empieces a gritarle y hacerle saber me has ofendido. Dice, repréndele tú y él solos. Ya. Cuando un hermano me ha ofendido, yo tengo que ir directamente a ese hermano y hacerle saber, hermano, usted me ha ofendido. Es la forma, es el método que Jesucristo nos ha enseñado para participar como cristianos. Entonces, si tu hermano peca contra ti, repréndelo en privado. Hermano, usted me ha ofendido y quiero que podamos discutir acerca de esto, porque ciertamente yo quiero estar en paz con usted. Yo quiero vivir bien con usted. Yo quiero seguir ese camino hacia el cielo con usted también. Entonces, le hago saber a mi hermano ese problema. Pero en base a lo que leímos, si ese hermano se arrepiente, debo perdonarle. Ay, sí, hermano, discúlpeme, lo he ofendido. No, no, yo no le voy a disculpar, hermano. Eso que usted me hizo no tiene perdón. ¿No han escuchado esta frase? Claro que la hemos escuchado y tristemente a veces la hemos escuchado de nuestros propios labios. Pero el cristiano debe comprender, mi hermano ha reconocido que se equivocó. Ha reconocido que me hizo daño y me está haciendo saber, discúlpeme, me arrepiento, hermano. Mi labor, esa disposición que debo tener de perdonar, entonces me hace saber que debo de perdonarle y como leemos en las escrituras que hemos mencionado, de esa manera ganamos nuevamente a nuestro hermano. Ya no hay discordia, no hay peligro, no hay problemas, ¿verdad? ¿Qué ocurre si lo vuelve a hacer? Ay, otra vez me ofendió ese hermano, otra vez tengo que ir a hablar con él. Hay veces que nuestros hermanos no se dan cuenta que nos han ofendido. Hay veces que requieren precisamente que yo le haga saber, he sido ofendido por algo que usted me ha hecho. Hay veces que sí tienen noción de lo que han hecho y ellos son ellos los que se aproximan y se disculpan, como lo que estamos viendo en este momento. Mateo 18:22 dice así, perdonen, Mateo 18, 21 al 22 leamos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Él estaba tratando de hacer referencia a la ley y a otros conceptos que habían acerca de que hay un número límite de perdón. Pero Jesucristo le hace saber, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Lucas, como lo define, nos hace saber, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Entonces, aquí no se trata de que lleguemos a 490 veces y ya contamos y ya no más. Aquí es esa disposición. Cada vez que se dé la necesidad de que un hermano que me ha ofendido viene sinceramente y se arrepiente de lo que ha hecho contra mí, o lo que ha hecho contra alguien más, porque hay veces que ocurre eso, ese hermano que me ha ofendido se arrepiente, mi labor, mi decisión, mi motivo como cristiano, mi parte en este evento es perdonarle. Pero como mencionábamos, una de las preguntas que se hizo,
¿Qué pasa si ese hermano no pide perdón? ¿Qué pasa si ese hermano no se arrepiente? Mateo 16, 16 al 17, Jesucristo nos da las pautas de qué debemos de seguir. En primer lugar, se había dicho, tengo que ir directamente al hermano, me has ofendido, te estoy reprendiendo. Ah, discúlpate. No se disculpó. Bueno, busco a alguien que conoce al hermano y me conoce a mí, pero no le hago saber nada acerca de esta situación, porque necesito que sea un testigo de la conversación que voy a tener nuevamente con ese hermano. No lo puedo predisponer en esa situación. Entonces, cuando estoy con esas dos personas, o tres personas, o cuantos testigos pueda llevar allí, cuando esté con el hermano, hermano, recuerda que hablamos hace un par de días acerca de que ese acto que usted hizo me ha ofendido, usted ha pecado contra mí. Si el hermano enfrenta a esos testigos, discúlpeme hermano, no había analizado bien, estuve pensándolo y sí, ciertamente hice algo incorrecto. Entonces, en ese momento, en esa situación es que podemos comprender, ah, el hermano se ha disculpado. Pero ¿y si no lo hace? Entonces se dice que se lleva a la iglesia. Se habla con los ancianos o con el liderazgo de la iglesia y se le hace saber, este hermano ha hecho esto en contra mía y solicito en frente de todos ustedes que el hermano se disculpe. Pero no lo hace. Entonces tenerlo como un publicano, tenerlo como alguien que no es de la fe, como un gentil. No está diciendo que lo considere mi enemigo. No está diciendo que sea una persona que no es grata en mi vida, sino lo que está tratando de buscar es que esa persona proceda al arrepentimiento, y de eso lo hablaremos más adelante, pero que esta persona entonces pueda arrepentirse. Pero si no lo quiere hacer, entonces tenemos que aplicar la disciplina. Algo que sabemos que en la iglesia no nos gusta mucho hablar. Pero parte de esta lección tiene que ver precisamente con eso. Es la forma en que debo proceder. Mi corazón debe estar dispuesto a perdonar. El hermano, yo voy a estar dispuesto a que cuando él decida venir y disculparse conmigo, aquí estoy yo para decirle, hermano, yo le perdono. Pero yo no puedo pasar por encima de Dios. Y con esto lo que quiero decir es, yo no puedo decir, hermano, le perdono aunque usted no se haya disculpado, porque yo no soy superior a Dios. Y Dios espera que nosotros mostremos arrepentimiento antes de obedecer el Evangelio, antes de poder ser recibidos por Él. Antes de poder recibir ese perdón de mis pecados, yo tengo que reconocerlos y tengo que arrepentirme de ellos. Así que, sabiendo que Dios es superior a mí, si Dios no hace esa excepción, ¿por qué yo sí la voy a hacer? Entonces, este es el proceso que debo de seguir. ¿Ese hermano no se ha arrepentido? Ese es el problema con él. En mi corazón, yo voy a estar dispuesto a que cuando él venga, yo le perdonaré. Dios nos comanda tener la disposición de perdonar a quien nos ha ofendido, así como Él ha perdonado nuestras ofensas. ¿Qué es lo que acabo de explicar? Pues bien, pasemos al segundo punto de lo que estamos estudiando. Comprendo que debo perdonar, pero esa persona me hizo mucho daño. Y es que, hermanos, no es fácil olvidar, ¿verdad? Yo puedo perdonar, pero el recuerdo queda. El maltrato queda. La mala situación, el mal gusto queda allí. No es fácil aplicar esto, no es fácil practicar esto. Y es que precisamente el rencor como el pecado es fácil de practicar. Pero el perdón, así como la vida cristiana, no son fáciles. No es algo fácil que yo pueda practicar. Sé y he comprendido en base a lo que acabamos de hablar, estoy dispuesto a perdonar. Pero, uy, cómo me duele eso que me hizo esa persona. Pero ¿acaso a Dios no le duele todo lo que hicimos en el pasado? ¿Acaso a Dios no le duele que incluso ahorita sigo pecando y haciendo cosas que a Él no le gustan? Y Él me va a decir, ¿sabes qué? Estoy rencoroso, no quiero saber más de ti. Te perdono, pero no te voy a aceptar. La enseñanza que Dios nos está dando es, Él no llega a hacer eso. Más, el hombre, vuelvo y repito, a veces queremos ser más grandes que Dios y pasar por encima de Dios. Rencor es definido como un resentimiento arraigado y tenaz. Y resentirse es tener ese sentimiento a pesar del enojo por algo o alguien. No podemos tener esa actitud. Cuando Dios ha perdonado nuestros pecados, cuando vamos en las aguas del bautismo y estamos siendo bautizados, inmersos, dando muerte a ese viejo hombre y entrando entonces a ser esa nueva criatura, nuestros pecados han sido perdonados. Eran rojos como el carmesí, ahora son blancos como la lana o la nieve. Entonces, en ese momento Dios ha hecho borrón y cuenta nueva. Y nosotros tenemos que tener esa disposición.
sí me dolió, sí me afectó, ya no debo traer eso más al frente. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Especialmente prestemos a estas palabras que Pablo escribió a los hermanos en Éfeso, a esa palabra amargura. Esa palabra es un aborrecimiento amargo. Me causa esa sensación, me causa ese malestar. No puedo seguir teniendo eso. ¿Quién ha tenido náuseas y le gusta estar con ellas? Bueno, la amargura y el rencor me causa eso. Sigo reteniendo eso, ¿y para qué? Me está enfermando, me está haciendo daño. No debo de mantener eso. Es punzante como un veneno. Y más adelante hablaremos de las personas venenosas. Una especie de odio. Entonces, esa amargura no puede estar conmigo. Debo quitármela de encima, deshacerme de ella. Y debo ser benigno, debo ser bondadoso, generoso, benevolente unos con otros, misericordiosos y perdonándonos unos a otros. Importante, perdonándonos unos a otros de la manera como he aprendido de parte de Dios, que me ha perdonado cuando estoy en Cristo. Vemos que ahora que estoy en Cristo, yo necesito poner en práctica el perdón que Él me ha enseñado. Porque veamos, nuestras Biblias actuales puede que tengan divisiones por capítulos y versículos, pero esto era una carta, y una carta no tenía versículos ni capítulos, era simplemente un texto continuo. Y terminamos este texto y el siguiente texto nos hace saber lo siguiente. Dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Debemos de imitar a Dios. Hemos sido aceptados por Dios en Cristo, vivimos en Cristo, debemos de servir en Cristo y hacer como Cristo hizo. De ahí que somos imitadores de Dios, como los hijos amados que somos de Él, y andar en el amor. ¿Recuerdas cuando Jesucristo estaba en esa cruz? Él hizo una pequeña oración. Y en esa oración dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesucristo sí sabía lo que ocurría. Jesucristo sabía lo que había en sus cabezas y en sus corazones, que son sus mentes. Nosotros no. Pero Jesucristo sabía, y ese es el perdónalos porque no saben cómo están actuando. Hay personas que nos han ofendido y no saben que lo han hecho. Entonces es importante que tengamos esa decisión de que yo voy a perdonar a mis hermanos y ya no ha pasado nada. Todo sigue adelante, no puedo caer más en ese juego. Y por experiencia personal se los digo, sé que es difícil, pero es lo que debemos de practicar como hijos amados de Dios. Que Jesucristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en esa cruel cruz para darnos esa oportunidad del perdón absoluto, de ese perdón completo que solamente Dios da. Muy bien. Mateo 18, 19 al 20, brevemente estudiemos acerca de él. Otra vez os digo, vemos que este texto viene después de que cuando leímos acerca de esas instrucciones que Jesucristo dio acerca de cómo proceder con quien me ha ofendido. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra, el ofensor y el ofendido están discutiendo, están conversando, están hablando, están aclarando la situación, y entonces están de acuerdo en que hubo un malentendido, borrón y cuenta nueva. Si hacen eso acerca de cualquier cosa que pidiesen, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Hermano, te perdono. Hermano, discúlpame, hermano, yo te perdono. Ok, tenemos esa situación, tenemos esa conversación, nos ponemos de acuerdo. Dios también nos perdona. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, esto no se trata acerca de un culto de adoración. No se trata de que me fui a un viaje de pesca y estoy reunido y como somos dos o tres, ahí Dios está con nosotros. No se trata de eso. Se trata que donde están estas dos o tres personas, se están poniendo de acuerdo en base a algo que Cristo ha autorizado. Entonces nosotros tenemos la oportunidad de que Él está con nosotros, está en medio de nosotros. Esa situación se aclaró y Cristo está ahí con nosotros porque hicimos lo que es correcto. Pues bien, para ir concluyendo, la última y quizás sección más larga de lo que es la respuesta acerca de cómo lidiar un cristiano con el perdón y estas situaciones en que primero ya hablamos acerca de alguien que no se ha disculpado, acabamos de hablar acerca de qué hacer con ese rencor que guardo, que no debo de guardar más, pero se nos queda por fuera esa persona venenosa o tóxica. ¿Qué podemos hablar al respecto? ¿Qué podemos ver acerca de esta persona? Primeramente, tratemos de definir qué es una persona venenosa o tóxica. Esto es más que todo un término psicológico, si se puede decir. Entonces,
¿Qué es lo que dicen o qué es lo que se enseña acerca de este término? Vamos a leerlo, dice así: en apariencia son personas normales, con sus dos piernas y sus dos brazos. Visten como usted, caminan erguidos, duermen, comen, pero algo tienen. ¿Qué tendrán? Es difícil determinar qué exactamente, pero sobre ellos planea una suerte de nube negra invisible. Hay algo extraño en estas personas. Se mueven con soltura entre las sombras, el desánimo, el sentimiento de culpa y la manipulación. Personas venenosas, personas tóxicas. Una delicia, dice la persona que escribió este artículo. Pero ahí están disfrazados de compañeros de trabajo o incluso de amigos, dispuestos a succionar su alegría, contagiándole sus penas. Y tristemente, y las escrituras nos hablan acerca de ello, en la iglesia incluso hay algunos que se disfrazan. Hay algunos que se muestran como ángeles de luz, pero son servidores de Satanás. Hay algunos que son personas tóxicas, personas venenosas. En el artículo también se menciona que estas personas son expertos en meternos la idea en la cabeza de que el error es nuestro, no es de ellos. Ellos están bien, yo soy el que está mal. Ellos todo lo hacen correcto, yo estoy en problema. Conocemos personas así. Y el detalle está, ¿qué hacemos con estas personas? La hermana que hizo la consulta se refería con respecto a cómo puedo perdonar a una persona que es tóxica en mi vida. Bueno, como Cristo enseñó. Pero la convivencia, la situación, la persona va a seguir siendo tóxica y venenosa en mi vida. ¿Qué puedo hacer al respecto? Es allí donde tenemos que entrar más a profundidad en otras partes de las escrituras que nos ayuden a responder esto. ¿Por qué? Porque estas personas tóxicas y venenosas suelen ser narcisistas, solamente piensan en ellos mismos, buscan satisfacer su estómago, buscan satisfacer su ego por encima del mal que nos están causando a nosotros. Entonces, empecemos leyendo algunas escrituras que nos permiten tomar una mejor idea de hacia dónde vamos con respecto al perdón y la persona venenosa o tóxica. Primeramente, en la carta a Corintios, leemos este pasaje en ese hermoso capítulo 15 que nos habla, en la primera carta de Corintios, capítulo 15, que nos habla acerca del Evangelio y Jesucristo y lo que involucra el Evangelio. Pero esto es un pasaje que muchas veces alguien tal vez malinterpreta debido a la traducción que fue hecha. La Biblia de las Américas sí hace una corrección con respecto a lo que realmente involucra el término. No erréis, es no os dejes engañar. No permitas que otras personas se metan en tu cabeza. ¿Por qué? Porque antes de estas palabras, Pablo escribe una filosofía de vida que había en esos tiempos y que aún la está. La filosofía de vida de que comamos y bebamos que mañana moriremos. No es así. Ciertamente estamos en esta vida y no sabemos cuándo vamos a morir, pero nuestra vida no se trata de eso. Nuestra vida se trata de prepararnos hacia ese futuro que Dios ha preparado para nosotros, hacia esa vida eterna, hacia esa nueva etapa de nuestra vida. Entonces, muchos viven pensando en voy a comer, voy a tomar, mañana me muero, no importa. Pero Pablo está haciendo saber, no se dejen engañar por ese tipo de personas, porque son malas conversaciones. Estas personas están hablando cosas que son malas, pero aquí no estamos hablando de conversación como la que conocemos, el diálogo que estamos teniendo en este momento. Se trata en este tipo de casos, compañías. Las malas compañías corrompen y corrompir involucra que nos arruinan, nos contaminan, nos destruyen. ¿Y qué es lo que están destruyendo? Nuestras buenas costumbres. Me estoy juntando con este tipo de personas que no me están haciendo ningún favor. No me están ayudando ni en mi vida física ni en mi vida espiritual. Buscan abusar de mí, buscan destruirme, buscan arruinarme. Entonces, son personas ciertamente tóxicas y ciertamente venenosas, que no aportan nada a mi vida. Pero Pablo está hablando precisamente de personas que no son cristianas. De ahí que Pablo les hace saber, al cristiano le hace ver, vela, está alerta, cuida de ti mismo debidamente y no pequéis. No le sigas la corriente a esas personas. No sigas los pasos de esas personas. Vive tu vida como Dios quiere que la vivas. Y es que en esta primera carta a Corintios, Pablo constantemente llama la atención de estas personas. Aquí en Panamá solemos decir que Pablo quizás es de ese tipo de personas que no tiene pepitas en la lengua.
Sé que soy conocido de esa misma manera porque a veces digo todo sin filtro. Hablo directamente lo que tengo que hablar. Pero ¿cuál es el detalle? Pablo, siendo mensajero de Dios, siendo ese siervo de Jesucristo, hace saber, prisionero de Jesucristo también nos hace saber, él hace y vive todo esto y nos hace saber, hagan lo que es correcto. Vivan de acuerdo a lo que debe de ser. No pequen. Les estoy corrigiendo para que eviten un mal peor. Porque algunos no conocen a Dios. Hay personas que dicen conocer a Dios, pero no lo conocen realmente. Los hermanos en Corinto sí le conocían porque habían sido enseñados sobre la verdad. Para vergüenza vuestra lo digo. Fuertes palabras de Pablo. Pablo está haciendo saber, no sigan la corriente de esas personas. Pero quizás algún hermano me dirá, hermano, pues yo no estoy hablando de una persona que sea tóxica o venenosa en el mundo. Yo sé que esas personas son así. Yo me estoy refiriendo a que tristemente es un hermano en Cristo, conoce la verdad y la ha obedecido. ¿Qué puedo hacer al respecto? Pablo nos ha hecho saber también, precisamente a estas personas que escribió en Corinto, capítulos antes, nos hizo saber acerca de algo desagradable que participaba un hermano allí. El hermano participaba de que tenía por mujer, se acostaba, tenía relaciones sexuales con quien era la mujer de su padre. Aquí el pasaje no nos está diciendo si es su madre o si es otra mujer que tenía su padre, pero ciertamente es algo desagradable. El mismo apóstol nos está haciendo saber, incluso para los gentiles es desagradable. Es lo que dice Pablo. Pero ¿qué ocurre? Pablo hace saber esto, nos hace ver esta situación. ¿Y qué hacían los hermanos en Corinto? Dice el pasaje, se envanecían, estaban envanecidos. El término griego para envanecerse es soplarse, inflarse, hincharse, que son los sinónimos o son la idea de esa persona que se vanagloria, de esa persona que se siente orgullosa, que se enaltece, que se siente grande. Estos hermanos se jactaban de esto, aprobaban lo que hacía el joven, le justificaban. ¿Acaso no conoces algún hermano que justifica el pecado de otro hermano? No debe de ser así. Corinto pasaba, en nuestra actualidad pasa. Y hay hermanos que precisamente son venenosos y tóxicos porque participan de esto. Y es donde Pablo está haciendo el llamado. Ese hermano que está viviendo esa situación tiene que ser entregado a Satanás. Ahora alguno dirá, hermano, ¿me está diciendo que tengo que maldecirlo? No, tengo que mandarlo al infierno, yo no puedo condenar a nadie. No, no estoy diciendo eso. Lo que Pablo les hace saber es, déjenlo. Él quiere vivir de esa manera, déjenlo. No le sigan la corriente. No le demuestren esa hermosa amistad y compañerismo que suelen tener con él. Eviten todo eso para que este hermano pueda entrar en razón y pueda arrepentirse, pueda tomar la idea de que estoy haciendo mal y mis hermanos me lo están haciendo ver y yo quiero seguir en eso. Pablo les hace saber sobre esto, incluso va mucho más allá y leemos sobre eso porque continúa diciéndonos, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Una persona que es venenosa para mí, una persona que es tóxica, participa de todo este tipo de cosas. En algún momento está haciendo algo que me está apartando de la verdad. Me está llevando a esa actitud de comer y beber porque mañana moriré. Entonces, este tipo de personas necesito ponerlas en línea. Necesito establecer esa pausa. Necesito ver cómo puedo ayudarle a que se aparte del mal. Entonces, tenemos esta situación que con el tal ni aún comáis. Ay, no, hermano, ¿yo cómo le voy a negar un plato de comida a ese hermano? No se trata que le niegue el plato de comida. Si lo ve en la calle, hola, ¿cómo está? Pero no es que tengas esa convivencia con él como si fuese un hermano que no ha hecho ningún pecado y que no ha hecho nada que esté incorrecto. Está siendo dañino para mí. Necesito hacerle saber, hermano, usted tiene que entrar en razón. De allí que recordamos, si ha pecado contra mí, yo tengo que hacérselo saber. Se lo hago saber a través de unos testigos. Se lo hago saber a través de la iglesia. Decidió no tomar acciones. Bueno, hermano, lamentablemente hay disciplina para con usted. Pero ¿cómo nos cuesta ese tema? ¿Cómo nos cuesta hacerle saber, hermano, lamentablemente yo no puedo tener ese tipo de convivencia con usted porque usted no quiere aceptar que está mal y que está haciendo las cosas que le van a llevar al infierno? Yo no le puedo condenar, no tengo el poder para eso, pero sus acciones le están llevando a que se pierda.
No sea tóxico, no sea venenoso. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. Palabras fuertes, pero palabras que tuvieron un gran efecto. Un gran efecto porque leemos en la segunda carta acerca de este hombre. Leemos acerca de que tomaron estas acciones, llevaron a cabo este tipo de situaciones y Pablo hace saber que le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Hermanos, si aplicamos la disciplina bíblica como Dios la ha enseñado, estos hermanos que no están haciendo lo que es correcto, buscarán de Dios. Y si no buscan de Dios, ya ese es el problema de ellos. Pero si realmente reconocen, tengo la verdad, conozco la verdad y me he apartado, ellos vendrán. Y hay que perdonarles. Ese hermano se acerca y hace saber, hermana, tenía razón. Ciertamente sé que he sido tóxico, que he sido venenoso, he sido una persona que no ha hecho lo que es correcto, lo he aprendido a través de todas estas experiencias. Perdóneme. ¿Y qué dijimos? Si esa persona se acerca y se arrepiente, nuestro deber es tener esa disposición de, hermano, le perdono, le consuelo, como estamos leyendo en este pasaje, para que no sea consumido de demasiada tristeza, porque puede llegar al punto de que incluso esa persona mostrando arrepentimiento, las personas lo están poniendo a un lado, no creen en ese arrepentimiento, tenemos que confiar en ello. Pues bien, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, y continúan los siguientes versículos, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Pablo dio instrucciones con respecto a este hombre que se acostaba con la mujer de su padre. Le dijo que tenían que poner en disciplina, entregarlo a Satanás. Satanás era eso, poner en disciplina, para que entonces este hombre recapacitara. Porque también yo lo que he perdonado, perdón, y a que vosotros perdonáis, yo también lo perdono. Pablo sabe que si los hermanos, que son los que están viviendo esa situación, ven que hay arrepentimiento de este hermano y deciden perdonarlo, Pablo no tiene nada que guardar contra ese hermano. No tiene por qué guardarle rencor. Al contrario, se alegra de que haya sido restaurado. Por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo para que Satanás no gane ventaja. Y ese es el punto. Si yo no le practico la disciplina a ese hermano, estoy dejando que Satanás gane. Y si apliqué la disciplina y el hermano se arrepintió y yo quiero seguir con la disciplina, entonces estoy dándole ventaja a Satanás. Porque estoy causando que ese hermano y que tras de que estoy haciendo lo que me pidieron que hiciera, de la manera que debo hacer porque aprendí lo que es correcto, me estoy apartando. Pues no ignoramos sus maquinaciones, sabemos cómo trabaja Satanás, ese león rugiente que anda buscando cómo devorarnos. Pues bien, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, no porque hayáis sido puestos a tristeza, fuiste contristados para arrepentimiento. Ese hermano ciertamente tuvo que haberse sentido mal de lo que estaba haciendo y comprendió y decidió volver al camino correcto. Así que ese hermano venenoso o esa hermana tóxica, tengo que hacerle saber, hermana, eso no está bien. No es correcto que usted ande de esa manera. Hermano, no es correcto que usted viva de esa manera. Corríjalo. Y esperando que entonces esa tristeza, según Dios, que es lo que leemos en este pasaje, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Esta persona no se trata de humillarla, no se trata de hacerla sentir mal. Se trata de hacerla saber, hermano, recapacite mientras tenga tiempo. Y entonces yo le puedo perdonar cuando usted se arrepienta, cuando usted se disculpe. Estoy dispuesto a perdonarle, pero usted necesita ponerse en el camino correcto. No hay de qué arrepentirse, por la tristeza del mundo produce muerte. Ay, estoy triste porque ellos me trataron mal y decidí apartarme de la iglesia y ya no quiero saber nada de Dios. Bueno, esa tristeza que está generando en ese momento le va a llevar a la muerte. Mas la tristeza según Dios que produce arrepentimiento nos lleva a la vida eterna. Pablo escribe algo similar a los hermanos en Tesalónica. Y con eso vamos a ir concluyendo estas respuestas a esta serie de preguntas. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él. Hermanos, es así de simple, la palabra de Dios está diciendo eso. Un hermano que no quiere hacer la voluntad de Dios, que no quiere vivir de acuerdo a la palabra de Dios, hermano, usted anda mal, yo no puedo estar con usted. Así de simple. No puedo juntarme con usted hasta que usted no muestre ese arrepentimiento. Esto lo va a avergonzar y a nadie le gusta estar avergonzado. Más no lo tengáis por enemigo. No, ese no es mi hermano, ese es un enemigo. Esa es una persona, quién sabe que es una persona que ha obedecido el evangelio. Es una persona que conoció la verdad. Es una persona que ha tomado malas decisiones actualmente, pero no es mi enemigo. Sigue siendo mi hermano. Y cuando mi hermano se acerque
y se arrepienta y me pida disculpas por ese pecado que ha realizado, por esa ofensa que ha hecho contra mí, yo tengo que tener el corazón dispuesto a decirle, te perdono, hermano. Sea 1, 7, 490, 1000, 1,000,000 de veces, 7 veces en un día. El Señor claramente dijo, cada vez que mi hermano que me ha ofendido y ha pecado contra mí, viene a mí y se disculpa y se arrepiente de lo que ha hecho, es mi obligación como cristiano perdonarle, borrón y cuenta nueva, no hay más rencor. Dejar de ser venenoso, dejar de ser tóxico es importante para que también recibamos el perdón. Pues bien, hermanos, permítanme concluir diciendo lo siguiente. Nuestro Salvador nos enseñó claramente cómo actuar ante un hermano que nos ha ofendido, sea que se haya disculpado o no. Si el hermano se disculpa, borrón y cuenta nueva, yo te perdono, seguimos adelante. No se disculpa, ya hemos hablado del proceso que hay que seguir. El rencor para nada sirve. Nos amarga, nos pudre, nos daña internamente. ¿Vale la pena? No lo vale. Si mi hermano se ha acercado y se ha disculpado, bienvenido sea. Borrón y cuenta nueva, seguimos adelante. Si el hermano trata de recaer en ese tipo de situaciones, tengo que cuidar de él. Y tengo que hacer, hermano, no vuelva a caer en eso. No siga cayendo en eso. No es de que me la va a hacer de nuevo. Hermanos, cuando Jesucristo da esas instrucciones en Mateo 18 acerca de qué hacer con el hermano que nos ha ofendido, nos enseña que el perdón no es incondicional. Yo no puedo pasar por encima de Dios. Si el hermano viene y se arrepiente, yo le perdono. Si no lo hace, no le puedo perdonar. Así de simple. Pero no puedo guardarle rencor. Tengo que tener mi corazón dispuesto a que espero que vengas y te disculpes, que con mucho gusto te perdonaré. Finalmente, una persona venenosa o tóxica no practica valores cristianos. Aunque diga ser cristiano, no está practicando el cristianismo, no está viviendo de acuerdo al cristianismo y necesita ser llamada la atención. Necesita que le podamos hacer saber, hermano, hermana, eso no es correcto. Usted no puede seguir participando de eso. Usted necesita corregir eso. Y sépame que cuando usted realmente comprenda que lo que está haciendo es malo y esté dispuesta a arrepentirse y disculparse, con mucho gusto le recibiré y le perdonaré. Eso es importante de poner en práctica. Debemos hacerle saber el error y de ser necesario. Espero que no sea necesario, pero la Biblia nos da ejemplos de ello. Y no creo, al menos no he tenido la experiencia de conocer a alguien que se acuesta con su madre o con la mujer de su padre. No somos tan malos como lo que ocurría en Corinto. No somos tan perversos. Tal vez esa persona que nos ha hecho daño no haya hecho algo tan grave, pero aún así, por más grave que sea lo que hayamos hecho, Dios, cuando decidimos obedecer el Evangelio, nos ha perdonado, nos ha ayudado, nos ha dado la voluntad de poder hacer lo que es correcto ante sus ojos. Nos ha enseñado lo que debemos de hacer y eso es lo que debemos de poner en práctica. Espero que lo que hayamos hablado en esta tarde, noche o mañana, dependiendo de la hora que estás viendo esta grabación, haya sido de edificación, de exhortación, sobre todo de enseñanza, para vivir la vida cristiana como agrada y glorifica a Dios. Dios te bendiga ricamente.